La noticia del momento, atención, es urgente. Es inminente la salida del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. Y el gobierno del presidente Petro está pensando en un enroque para salvar judicialmente a Ricardo Roa, que está metido en un problema grande, porque no solo es presidente de Ecopetrol, sino porque fue gerente de la campaña Petro año 2022. Y todo relacionado. Noticia urgente, Ricardo. Néstor, la historia es la siguiente. Vienen conociéndose resultados muy preocupantes sobre la salud financiera de la estatal petrolera Ecopetrol, la principal empresa del país, mayoritariamente estatal. Después de los resultados conocidos esta semana, después de las dificultades que se han tenido frente a diferentes proyectos y las deudas que crecen en la compañía, se ha venido hablando desde hace meses de la posibilidad de la salida de Ricardo Roa de la presidencia de Ecopetrol. Ricardo Roa, que es la misma persona que fue el gerente de la campaña Petro Presidente en el año 2022. Lo que ha conocido Blue Radio es que en los últimos días hubo una reunión entre el presidente Gustavo Petro y el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. Reunión a puerta cerrada de la que no se conocen mayores detalles, pero sí hay un desarrollo este jueves 8 de mayo, es decir, el día anterior. Hubo junta directiva de Ecopetrol este jueves, una junta en la que de manera curiosa y muy inusual no estuvo presente el presidente de la compañía, Ricardo Roa, quien aseguró que había estado en una junta extraordinaria de ISA, que es una de las integrantes de las empresas del grupo Ecopetrol. Ricardo Roa llegó únicamente a la junta de este jueves a la hora del almuerzo y estuvo 10 minutos. Según ha podido confirmar Blue Radio, llegó visiblemente afectado, visiblemente triste, y les dijo a los integrantes de la Junta que quería saber si ellos habían visto en los medios de comunicación noticias que estaban circulando sobre su posible salida de la compañía. En vista de ello, Roa luego le señala que el presidente Gustavo Petro está pensando en un enroque, en la salida de él, posiblemente de la presidencia de Ecopetrol, y dijo que el presidente estaría pensando en un enroque para aforarlo, es decir, para evitar que hubiese cambio de fiscal en la investigación penal que se adelanta a Ricardo Roa por las posibles irregularidades en la financiación de la campaña Petro Presidente. Y luego les dijo que el enroque sería el siguiente: Edwin Palma, actual ministro de Minas y Energía, hombre que fue trabajador de Ecopetrol, sindicalista de Ecopetrol, sería o estaría pensando el presidente Gustavo Petro en que asumiera en las próximas semanas como nuevo presidente de la estatal petrolera, mientras que Ricardo Roa, en ese enroque que estaría pensando el presidente, repito, según lo que dijo el propio Roa, ante la junta directiva de Ecopetrol, pasaría a ser el próximo ministro de Minas y Energía. Sin embargo, y luego de hablar de este posible enroque en el que estaría pensando el presidente Gustavo Petro, Ricardo Roa les advirtió a los integrantes de la junta que él no está pensando en renunciar y que él estaría hasta el último día que lo decida el presidente Petro al frente de la estatal petrolera. Y luego vino una discusión en la junta sobre si Edwin Palma tendría o no alguna inhabilidad para ejercer o para asumir como presidente de Ecopetrol. Se habló de 3 posibles inhabilidades, una de ellas la indemnización que recibió cuando salió de Ecopetrol hace varios años, otra que fue presidente de la Junta de Ecopetrol recientemente y hoy es ministro de Minas, ante lo cual pasaría a ser presidente de una compañía que tiene vasos comunicantes, por supuesto, con el Ministerio de Minas que hoy está asumiendo. En ese contexto está en las manos del presidente Gustavo Petro la decisión sobre el futuro de Ecopetrol y de su presidencia para saber si finalmente habrá la posibilidad de darle ese salto de la presidencia de la compañía hacia el Ministerio de Minas y Energía, teniendo en cuenta el contexto, Víctor, del que hemos hablado, que el presidente Petro estaría pensando en un enroque, también pensando en la investigación penal y en el otro lío que tiene su gobierno, que es la posible financiación irregular de su campaña. Pero Ricardo, entonces no sería por temas financieros de la compañía. Recordemos que lleva 3 años ya consecutivos cayendo la utilidad de Ecopetrol. Sería como un mecanismo de defensa para proteger al doctor Roa, ubicándolo como ministro de Minas y Energía, es lo que le entiendo. Exactamente, esa es la idea, Paola. Después de muchos meses en los que hemos estado en el tire y afloje en la posible salida de Ricardo Roa, aquí estamos viendo, Paola, la posibilidad real de que salga de la presidencia de Ecopetrol.
los antecedentes no son buenos y él lo ha reconocido. Ricardo Roa dice, a pesar de que intenta matizar que se con hizo el más precio del flaquita, petróleo, la claro, iguana. que la iguana está flaca, pero que Claro. dice que es flaca, más flaca para correr más rápido. Sí, y, Bueno, y y lo está flaca asocia porque el con- petróleo está... Paola. Él lo asocia El precio del principalmente, petróleo de Paola, todas maneras con está en el petróleo, sí. menor nivel de los últimos 4 años. Eso es un hecho, digamos, que va aparte de él y se sale de sus manos. El Brent hoy está por debajo o alrededor de los $60 y llegó a estar casi en 120, y acordémonos que a comienzo de este año estaba en 80. Sí, sin lugar a dudas tienen un problema por ese lado, pero el mayor problema son los enredos jurídicos en los que anda desde hace mucho el presidente de Ecopetrol, precisamente por su participación en la campaña. Por eso era que incluso la junta directiva anterior de Ecopetrol había contratado también una valoración externa para determinar cuál podría ser el impacto sobre la reputación de la compañía, y en eso también nos habíamos quedado con ese informe preliminar. Ahora, otra cosa, no me queda la menor duda que también el presidente de Ecopetrol todavía, Ricardo Roa, va a hacer hasta lo posible por quedarse allí, porque recuerde usted que lo que se gana como presidente de Ecopetrol son 150 millones de pesos al mes. Para irse a ganar 26 millones de pesos como ministro de Minas y Energía, pues es un bajonazo impresionante, y yo creo que va a resistir lo que más pueda y hasta el último día antes de llegar a cometerse ese enroque, como se dice, pasaría a Edwin Palma de ministro de Minas a presidente de Ecopetrol. Amanecerá y veremos. Mire, pero el tema de fondo, Paola, es que el presidente Petro pareciera que al final se está dando cuenta, Héctor, de la grave crisis financiera que afronta Ecopetrol y que esto tiene un responsable, y el presidente de Ecopetrol al final es el responsable de lo que está ocurriendo hoy con la compañía, y por eso le llama la atención y por eso está pensando en su salida. Lo que me sorprende Sí, de todo pero yo no sé si es por eso, de toda esta, Ricardo, Héctor, porque... la que me sorprende es que va el presidente de Ecopetrol a la Junta Sí. ayer Solo 10 minutos estuvo en la Junta. y les dice a los señores de la Junta, les informa el presidente de Ecopetrol que el presidente Petro va a hacer un enroque. Sí. Que estaría pensando en un enroque. Y el enroque sería para salvarlo a él judicialmente, Claro. creándole la condición de aforado. Claro. Como No- ministro de Minas y nombrándolo Energía. ministro. Sí, así es. Y llevando Pero a Edwin Palma a la aforado es presidencia de Ecopetrol. en la misma fiscalía, ¿no? O sea, los ministros no tienen fuero No, distinto claro, ante la del- Fiscalía Delegada ante la Corte. Lo que pasa es que si saliera de la presidencia de Ecopetrol... de un delegado de la fiscalía. Si saliera de la Claro. presidencia de Ecopetrol y quedara como cualquiera de nosotros mortales, Ha pasado cambiaría un la fiscal competencia. Cualquiera. Claro, exactamente. Claro, que hoy no, pero hoy no tiene pero, fuero por le ser iba- presidente de le iba a Ecopetrol, no decir, le da perdóneme, ningún fuero. perdóneme, Ser suponía- ministro le da fuero ante el fiscal delegado de la Corte, pero sigue estando bajo la investigación de la fiscalía. Claro, alrededor de la instrucción, que es un tema estrictamente de procedimiento penal. Pero Héctor, lo que le No iba es a un decir tema es- menor, Néstor, porque recuerde Pero- usted que Armando pero- Benedetti ha bailado entre la Corte y la Sí, Fiscalía. pero el tema eso- del fuero, para pero mí eso no es lo menor. que hace, suponiendo que esa pero- sea la salvación, eso lo que le da es un poquito de tiempo, 1 año. Y entonces lo tiene de ministro 1 año para salvarlo. Y en 1 año, cuando deje de ser ministro, ¿qué pasa? Lo manda de embajador. Sí, pero no, yo no, lo porque que en un año hay cambio de no, porque gobierno. ya no será presidente. Mire, me Pero faltó con la un rapidez que dato. va la por lo fiscalía, menos será pocos meses. Alguna pero con la rapidez embajadita. que va la fiscalía en el caso de los ministros involucrados o posiblemente o presuntamente involucrados en este caso, ¿de qué se afanan? Sí. Sí. Mire, me Sí, faltó un pero, dato, me faltó un dato mire, acá. De, Me faltó un no, dato. ¿por qué se tienen que Claro. afanar? No, Pues Felipe. con esa velocidad que lleva la fiscalía. Felipe, pero mire, ese caso está en el despacho de un fiscal que no puso la doctora Luz Adriana Camargo y avanza bien. Avanza bien. ¿Cuál entre esas, específicamente, Ricardo? El de la financiación Bonilla? irregular de la campaña Petro presidente. No, los otros, aunque hay decisiones seguramente en camino. Le preguntamos al doctor Ricardo Roa si había presentado su carta de renuncia y nos dijo lo siguiente. Buenos días, no es cierto, de ser así, eso sería ante la Junta Directiva y no he tenido sesión. Eso nos lo dijo hoy. Resulta que ayer sí hubo Junta Directiva. Pero esto es lo que nos dice hace minutos el doctor Ricardo Roa. Pero es que para el cambio, Sí, pero- el cambio que él mismo le informó a la Junta Directiva, no tiene que presentar la renuncia, o no todavía, o no la ha presentado y la puede presentar en las próximas horas. A la presidencia de Ecopetrol, Ricardo, en consecuencia, llegaría Edwin Palma. Correcto. Primera vez que Palma pasa, es decir, lo tienen apagando incendios. Laura Sarabia, 2. Pero el viejo sueño de Palma sí ha sido la presidencia de Ecopetrol. Ha sido Edwin pues, Palma, Héctor, ha sido Ha sido viceministro. viceministro.
viceministro de pero Trabajo. ha sido sobre todo presidente de la Junta. USO, Néstor. por eso, Interventor de sindicato aire. Petro- Fue presidente de la Junta de Trabajadores de Ecopetrol hasta hace pocos meses. Pero entonces digo, No, ha esa sido- no la tengo muy clara, Ricardo, porque No, ha no sido fue el presidente. doctor No, García no fue Realpe. presidente. ¿No fue presidente de la Junta? No, era el No, doctor no. García Realpe y lo No, reeligieron y los la semana ministros pasada. no pueden, hace un los par de ministros semanas. Fue no miembro de pueden la formar Junta, parte sí de fue la miembro de Fue la miembro, Junta. eso sí, fue miembro de la Junta. Antes A de ver, que lo Fue, nombrara miembro ministro de cuando Minas y fue Energía. viceministro. Si me Cuando permiten- fue viceministro si me fue miembro permiten- de la Junta. Si me permiten Simultáneamente, recapitular, Felipe. Fue Sí, viceministro de Trabajo, salió de la presidencia del sindicato de la USO al gobierno. Siendo presidente de la USO, apoyó al presidente Petro. Recuerde que ahí arranca el tema de financiación. Sí. Fue viceministro de Trabajo. Fue miembro de la Junta Directiva de Ecopetrol. Fue agente interventor de Aire, que es la empresa que presta el servicio de energía en el Caribe. Cargo que le duró 7 meses. Lo traen de ministro de Minas, cargo en el que lleva 3 meses, y ahora lo quieren llevar a la presidencia de Ecopetrol. 6 cargos en menos de 3 años de gobierno ha tenido el doctor Palma, que evidentemente el presidente Petro lo debe tener en buen concepto, porque lo tiene apagando incendios en muy diferentes Claro, ha sectores. logrado una cosa que en cambio Roa perdió, que es la confianza del presidente, porque en realidad el presidente, si quiere cambiar a Roa, como se dice, no lo va a hacer porque crea que el Ecopetrol ha tenido políticas equivocadas, porque entre otras cosas las políticas que ha tenido pues han estado instruidas por el Siguiendo presidente de la los República, lineamientos ni del porque presidente, crea claro. Claro, ni porque crea que Roa tiene problemas judiciales por el tema de la financiación, porque el presidente los niega y está convencido de que no ocurrieron. En realidad aquí hay un problema de relación personal entre el presidente Petro y Ricardo Roa, que por cuál razón, no sé, se perdió la confianza. El presidente le ha reclamado Pero en los no consejos sé, de Héctor, ministros si- y en estas si reuniones fuera- si fuera públicas así- de que no le hace caso. Si fuera así, ¿por qué lo quiere poner de ministro de Minas y por qué el enroque para salvarlo de Eso los no, problemas pues lo que penales? pasa, Eso Néstor, no- es que es que probable que sea por ponerlo en el Ricardo fuero. Roa es una persona que sabe cómo se financió la campaña ¿Sabe del demasiado? presidente. ¿Sabe Sabe mucho. demasiado? Claro que sabe mucho. ¿Otro que todo. sabe demasiado? Él sabe Pues mucho. sabe todo, Néstor. Sí, pero Sabe es que todo. Roa yo creo que no está dispuesto a ejecutar algunas de las decisiones que el presidente quiere con Ecopetrol. Ecopetrol, el presidente tiene a Ecopetrol un poquito como, claro, como es una gran empresa y tiene una capacidad económica importante. Entonces, por ejemplo, la compra de monómeros que el presidente anunció en la entrevista con Juan Piz González por parte de Ecopetrol, pues es una jugada rara, porque Monómeros pues es una sociedad que tiene un objeto social muy distinto al de Ecopetrol y habrá que hacer un cambio en los estatutos o qué sé yo, y quizá esas cosas es a las que Roa ya está diciendo que no, y me parece que por eso es que se rompió esa relación. Roa sobre eso esta semana, Héctor dijo, si compramos monómeros, asumiríamos el mismo riesgo con Estados Unidos por licencia OFAC de haberle comprado gas a Venezuela. Ahí como que más o menos intentó decir que como que no estaba muy de acuerdo con esa idea del presidente Petro, y en otras oportunidades, por ejemplo en el proyecto Oslo, la compra de unos activos a la Oxy en Estados Unidos, el presidente de Ecopetrol, el presidente Roa, ¿se acuerdan que Ecopetrol primero Aceptó. aceptó y después Ricardo el Roa presidente ha sido un fiel escudero del presidente Petro en Ecopetrol. Claro. Y si no lo fuera, si usted lo van a votar de un puesto, no le buscan cómo aforarlo. Sí, por Si eso usted digo- lo votan, lo Es votan. que Por eso Ricardo, digo yo, Néstor, yo mire, creo que la aquí creo que confianza estamos equivocándonos en una cosa. Sigue siendo mayor de la que muchos están imaginando. Señor Andrés. Y es que nos estamos de pronto equivocando en una cosita, Néstor, y es que estamos buscando una explicación. Y probablemente son varias, todas las que hemos mencionado. ¿Que sirve para apagar incendios? Esta movida sirve para apagar como 3 o 4 incendios. Además de todos los que han mencionado acá, el otro incendio que es el creciente descontento de la USO y los sindicatos de Ecopetrol con este gobierno. Pues si ponen una persona que viene de su entraña, tal vez eso calma temporalmente al menos ese descontento. Los problemas judiciales de Ricardo Roa, que no hacen más que crecer y crecer, y algunos de ellos tienen un sabor realmente pues bastante complicado. Protegerlo, las diferencias entre ellos por el manejo de la compañía. Mire, es que la dirección, el rumbo que le quiere dar el presidente Petro a Ecopetrol, no solamente a veces es errático, sino a veces es como irracional. Es que si usted es presidente de Ecopetrol y un día en un evento público el presidente de la República le dice, es que esto tiene que dejar de ser una empresa petrolera y volverse una empresa de inteligencia artificial,
¿usted qué hace? Entonces, no sé, Néstor, de pronto son una conjunción de todas estas cosas. La tormenta perfecta de Ricardo Roa. Sí. Son las 9 de la mañana, 28 minutos. ¿Cómo reacciona la acción de Ecopetrol, Víctor, hasta este momento? Aunque la noticia apenas se está conociendo, repito, lo que parece ser la inminente salida del presidente Ricardo Roa de Ecopetrol. Pues Néstor, hasta que no sea notificada esta noticia a través de los canales oficiales por los cuales se enteran los inversionistas que tienen títulos de Ecopetrol no solo en Colombia sino en Estados Unidos, recordemos que Ecopetrol está listada en el mercado de Nueva York, no veremos un mayor impacto. De todas formas, sí ya hay una gran expectativa en el mercado. La acción de Ecopetrol sube 0,87% a esta hora. Es un movimiento leve, sí, es un movimiento muy normal para la acción de Ecopetrol, 1.735 pesos, y está muy asociado con una recuperación que a esta hora está presentando la cotización del petróleo Brent en los mercados internacionales, que sube un poquitico también.